the whole system, because we have two hemispheres of the brain, the left brain, which is about words and this world reality and, you know, the perception of this reality. We have the right brain, which is where you get creativity, inspiration, and connection, and then you've got this corpus callosum, which connects the two. First of all, we use a fraction of our brains. Why is that? And the other thing is that what the system does is it turns out left brain prisoners. They run the system. And it does it by putting information through schools and colleges and universities into the left brain, which it then says at time of an exam, give me all that back, and if you tell me what I've told you well enough to believe, then you'll pass the exam and you'll be very successful. Anyone that takes that information into the right brain and puts their spin on it, or questions it, or sees through it, and puts that in the exam, they are perceived as a disruptive influence in the classroom. Yes, they are. And so what happens is, for you to become a doctor, overwhelmingly a politician, a journalist, someone often in industry, all these areas that control the system. The professions. The professions. Yeah. Lawyers. Yes. I mean, on and on we go. You have to have gone through your young life constantly taking it. Lemuria era femenina y ellos eran muy psíquicos y sabían que Lemuria se iba a hundir mucho tiempo antes de que se hundiera, así como nosotros sabemos que América se va a hundir en ciertos lugares mucho tiempo antes de que se hunda, solo que tenemos mucha materia del cerebro izquierdo en nosotros también, de tal manera que no tenemos ese tipo de certeza absoluta. Al menos la mayoría de la gente no la tiene, pero la tenían los de aquel entonces. Sabían con certeza absoluta, ni siquiera era cuestión de discusión si se iba a hundir. Sabían exactamente cuándo se iba a hundir. Se prepararon con mucho tiempo de anticipación, sacaron todos sus artefactos y todo, trajeron la mayoría de las cosas al lago Titicaca, el gran disco de oro, y todo fue llevado ahí, y sacaron todas esas cosas. Sacaron todo, y cuando finalmente Lemuria se hundió, ya estaban totalmente fuera de la isla, y estaban asentados principalmente en el lago Titicaca, a través de América Central y de México, llegando hacia el norte hasta el monte Shasta. Los dos límites exteriores eran el monte Shasta y el lago Titicaca, y todo lo que quedaba entre ellos y toda la cultura se fue hacia esa área. Cuando esto se hundió, al mismo tiempo, aunque sé que esto no concuerda con las ideas de otras personas acerca de esto, esto es lo que Todd dice, que esto y la Atlántida fueron acontecimientos similares. Se efectuó otro desplazamiento en el eje. Esto se hundió, y por acá, en esta sección, justo aquí, estaba un continente bastante grande, que se llamaba Atlántida. Eran 10 islas, y toda esta sección de los Estados Unidos, aquí arriba y toda esta parte aquí abajo, todo esto en el sur, Florida, Luisiana, Alabama, Georgia, Carolina del Norte, allá arriba, partes de Texas y todo eso, no estaba ahí, estaba bajo el agua. Y la Atlántida era esta isla. No sé si era tan grande o no, pero era bastante grande. Eran 10 islas, si contaban las islas. Esta hay una en el norte, una en el este, una al sur y 6 al oeste, que de hecho entraban a los cayos de Florida, pero los cayos de Florida estaban bajo el agua, ahí no había nada. Y los sobrevivientes de la escuela de misterio Naacal, los seres inmortales, se trasladaron y, de acuerdo con Todd, volaron. ¿Por qué medios? No lo sé, pero volaron, según él, desde Lemuria a esta islita amarilla aquí arriba en la parte superior, la pequeña, y le pusieron un nombre, la llamaron Udall, U-D-A-L-L. Y esperaron durante un periodo de tiempo muy largo. Y luego empezaron a hacer esta cosa que es
Si ustedes nada más los estuvieran viendo hacer esto, pensarían que ellos estaban locos. Ustedes no sabrían qué demonios estaban haciendo. Para describir lo que ellos estaban haciendo, primero tengo que describir otra cosa. Este círculo me quedó como huevo. Ese es un ser humano desde la cabeza viendo hacia abajo. Ahí está la nariz. Y es calvo. Bueno, ustedes podrían enviar ese dibujo al periódico ahora mismo y dejar que ellos lo descubran. El cerebro humano está dividido en estos dos componentes, lado izquierdo y derecho. El hemisferio izquierdo es masculino y el derecho es femenino. El cerebro se vuelve a dividir por medio de esta otra delgada división en estos 4 glóbulos, así. Y el cuerpo calloso es lo que une a las dos partes. La naturaleza de estas dos es que si ustedes tuvieran esta palabra en inglés escrita love, amor, escrita en el frontal, este es el componente masculino. El componente masculino ve todo de una manera absolutamente lógica. Así es, podrían decir ustedes. Pero la mujer ve la imagen especular de la palabra. Tengo que dibujar ese lado plano correctamente. Aquí. Ahí está la palabra. La mujer ve eso. Entonces, cuando el hombre ve su lógica, la lógica de ella dice, aquí no hay lógica. Y ella lo ve y dice, es demasiado lógico. Son tan solo imágenes especulares, una de la otra, como si hubiera un espejo entre ellos. Pero el hombre tiene un componente dentro de sí mismo que se ve así, que es una imagen especular de esta forma. Y después hay otra imagen especular que va así, de la mujer, que es una imagen especular de esta, y esta es una imagen especular de aquella. Entonces es como si hubiera 4 espejos, cada uno reflejando al otro en estas 4 formas posibles. Esta es completamente lógica, y posteriormente, cuando veamos las geometrías, ustedes verán que el cerebro masculino está compuesto del triángulo y del cuadrado, o el tetraedro y el cubo. Y eso es lo que está adelante, el componente lógico. El componente femenino no tiene adelante la lógica. Adelante ella tiene su experiencia, o el aspecto experiencial está delante. A ella le interesa mucho más experimentar algo que entenderlo. Pero su aspecto experiencial tiene atrás un componente que es totalmente lógico, que está basado en el triángulo y el pentágono, o el tetraedro. Y este de hecho representa 2 formas, el icosaedro y el dodecaedro. Todavía no hemos hablado de eso, pero ahí están ciertas geometrías. Y el componente masculino, que es lógico, tiene un componente experiencial oculto. Entonces, esto también es como una imagen especular de atrás hacia adelante de esta forma. Así es como estamos hechos, de acuerdo con Todd. Él es quien me dio este concepto e idea. Y hay un camino que atraviesa de esta manera de lógica, y un camino entre lo masculino y lo femenino que va de esta manera de experiencia. Entonces, esta isla de Udall, aquí arriba, aquí está esta isla, lo que hicieron fue que cuando aterrizaron en esta isla, lo primero que hicieron es que construyeron un muro por la mitad de 14 metros de altura,
6.5 metros de ancho, y dividía a la isla. Había que entrar al agua para llegar al otro lado. Era, literalmente, no había forma de llegar de un lado al otro. Y después hicieron un muro más pequeño que pasaba por aquí. La dividía en estos 4 lóbulos. La mitad de estas 1000 personas, que eran parte de la escuela de misterio Naacal, fueron a un lado, la mitad al otro lado, según su naturaleza, y la mitad se volvió el componente masculino del cerebro, y la otra mitad se volvió el componente femenino del cerebro. Y pasaron ahí muchos miles de años desarrollando esto. Seleccionaron a 3 personas, y el papá de Todd fue una de estas. Se llamaba Todd Mess, y él y otras 2 personas se convirtieron en el cuerpo calloso, la parte que une entre sí a los hemisferios izquierdo y derecho. Y ellos eran las únicas 3 personas a las que se les permitía ir a cualquier parte de la isla. Aparte de eso, tenían que permanecer completamente separados unos de otros. Y empezaron a establecer, alinearon sus energías y sus pensamientos y sus sentimientos y todo con un cerebro humano. El original, el de Michael Hendricks, el que descubrieron en Belice, tiene una propiedad muy curiosa. Nosotros sabemos que la prolongación de los globos oculares, los nervios ópticos, se cruzan en la base del cerebro en un grueso nudo en forma de X que se llama el quiasma óptico, que termina por conectar con la corteza cerebral occipital, que es en realidad el lugar en donde se interpretan las señales visuales, ¿no? Y en este cráneo, si se hace recorrer un haz luminoso desde los ojos de la calavera, ese haz se continúa a través de un hipotético quiasma óptico que aquí hubiera y se refleja en la parte de atrás. Se comportaría como un cráneo real, como una estructura anatómica real. Es decir, que de alguna manera los que diseñaron y construyeron este cráneo lo hicieron para que la luz se reflejara siguiendo la trayectoria que sigue en un cráneo, en nuestra propia cabeza, ¿no? De nuevo la luz. De nuevo la luz. Y es curioso porque me viene a la mente también que en la cultura de los lamas del Tíbet existen unos especialistas que se dedican fundamentalmente a extraer el alma del moribundo para hacerle más fácil su camino hacia el más allá. Y lo hacen a través de una serie de vocalizaciones, para lo cual se entrenan durante muchísimos años. Además es una técnica muy peligrosa, tanto para ellos como para los que están alrededor, de tal manera que consiguen abrir en esta sutura intercraneal que hay aquí, consiguen abrir un orificio con el sonido de sus voces para que el alma pueda salir, según ellos, pueda salir del cerebro hacia el exterior. Es decir, que es una técnica tan complicada y tan compleja que se requieren muchos años de práctica en las escuelas lamaístas tibetanas, y es una práctica en la que se aconseja que haya siempre un lama maestro y un discípulo, porque puede ser tremendamente peligrosa para los propios practicantes de esta técnica. ¿Sabemos algo más de sus cráneos? Porque las sospechas siempre han rondado en torno a ellos. Primero, que la gente piensa que solo hay una. Estamos viendo en fotografías que no, que hay toda una colección en diferentes puntos. Hay 5 principales, 2 en museos y 3 en manos privadas ahora mismo. Y todos ellos han sido sometidos a estudios cristalográficos, a toda clase de pruebas periciales, y hay 2 de ellos sobre los que hay una sospecha de al menos de fraude. ¿Por qué? Porque hay una característica muy curiosa que, por ejemplo, el más conocido de ellos, que es el que hay en el Museo Británico, tiene y comparte con otros 2, que es que se demostró que a nivel microscópico no tiene marcas de herramienta. Estamos hablando de cuarzo que es un elemento sumamente duro, muy difícil de trabajar, que, aunque se puliera con una muela, con un elemento de diamante, a nivel microscópico quedarían rayitas del pulido, quedarían... Y ese cráneo no... Es perfectamente liso. Es perfectamente liso. Es decir, es como si hubiese la piedra cristalizada así, cosa que es absolutamente imposible, de la noche a la mañana, se hubiese formado así en las entrañas de la Tierra, cosa que, repito, es de todo punto imposible. Hay dos cráneos que sí tienen esas marcas de herramienta, que no tienen esas curiosas capacidades ópticas de las que hablaba José Luis Cardero, y que, pues podía ser que se tratase de trabajosas falsificaciones posteriores. Trabajosas porque aún a día de hoy producir una pieza de este tipo en cuarzo con estas características que dé el pego a simple vista, aunque a nivel microscópico sí se vean esas marcas de herramienta, estamos hablando de trabajo de meses. Si hubiese sido trabajado a mano un cráneo de estos,
estaríamos hablando de decenas de años de trabajo continuo para producir una sola